Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho volver a encontrarme con todos, especialmente en un momento tan adverso y tan doloroso que está viviendo Colombia. De todas maneras, espero que se encuentren bien y que, por lo menos a quienes viven en el país, sé que hay otras personas que están conectadas desde otros puntos y que quienes viven en el país no se hayan visto afectados directamente por la situación social ni por la pandemia, desde luego. Quiero comentarles que hoy tendremos una sesión un poco diferente a las habituales y será diferente tanto en la forma como por el contenido. Y la razón es muy clara y es que dedicaremos hoy este trabajo, lo dedicaremos a discutir, a conversar sobre la situación que actualmente vive Colombia. Para los amigos del exterior que viven en otros países o que son ciudadanos de otros países, quizás de todas maneras les interese conocer nuestro concepto sobre la situación que actualmente vivimos. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos, si quieres puedes poner de nuevo el afiche, quiero invitarlos al coloquio que realizaremos el 27 de mayo y cuyo afiche está en la pantalla. Será un segundo coloquio sobre medicina y psicoanálisis ante la pandemia. Y como ven en el afiche tendremos 3 participantes que efectivamente creo que tienen mucho que decirnos. La primera es Catalina López, que es una médica y PhD, es actualmente la directora de la Red Genómica del Canadá para la COVID. Es una genetista que tiene una larga trayectoria en problemas de genética y quien seguramente nos puede informar cosas novedosas sobre la pandemia. La segunda invitada es Claudia Marcela Vélez, que es una médica epidemióloga, es PhD en salud, en política de salud, y es profesora de la Universidad de Antioquia. Es una persona que quizás algunos de ustedes ya conocen porque ha tenido algunas intervenciones públicas muy interesantes y quien creo que a propósito de la pandemia ha intervenido, entre otras, en el Congreso de Colombia y diciendo cosas muy importantes sobre la pandemia. Por esta razón también la hemos invitado. En la mesa estará igualmente Paola Cornu. Para quienes no la conocen, actualmente ella es AE, es decir, hizo el pase, es psicoanalista en Santiago de Chile y muy gentilmente se ha ofrecido a trabajar con nosotros en el coloquio. Y la moderadora va a ser Marta Carolina. Como ven, hemos elegido 4 mujeres para que estén en la mesa y no por una razón cualquiera. Ya tendremos ocasión, pues, de hablar sobre el asunto y les invito, ya está el link en el chat de hoy, de donde pueden tomarlo para hacer las inscripciones del caso. Pero hablemos de la situación de Colombia que me obliga a que cambiemos de temática de las que veníamos desarrollando. Creo que no sería oportuno en este momento desconocer que vivimos una situación social supremamente grave que puede llegar a tener consecuencias muy importantes más allá de lo que estamos viviendo
y sobre la cual quiero invitarlos a que dialoguemos. En este sentido, quiero proponerles que hablemos de la situación social y que ustedes también tomen hoy la palabra. Para precisar la forma de trabajo que voy a desarrollar o que vamos a desarrollar, quiero proponerles el siguiente esquema. Pienso que sería posible que hiciéramos la sesión de hoy en 3 tiempos. El primer tiempo sería de unos 30 o 40 minutos, en el cual les expondré algunas ideas sobre cómo concibo algún aspecto o algunos aspectos de lo que está sucediendo y que son también una invitación a que ustedes consideren bien esos temas u otros para la conversación. Hablaré pues al respecto cerca de 30 o 40 minutos. Luego les cederé la palabra a quienes lo deseen, quienes deseen intervenir. Esto significa que podrán intervenir un número grande quizás de personas. Vamos a tener unos 30 o 40 minutos para las intervenciones, pero como eventualmente puede haber diversas personas que quieran intervenir, entonces voy a pedirles que sean breves en sus intervenciones, es decir, que reduzcamos la participación de cada uno a no más de 5 minutos. Para intervenir será necesario que en el botón que se llama reacciones, que hay en la pantalla, en la parte inferior, hay un icono con una mano levantada que dice levantar la mano. Si le dan un clic en ese icono, sabremos que desea intervenir y le daremos la palabra. Esto además significa que los micrófonos estarán cerrados, solamente se abrirán a partir de la petición de la palabra. Y finalmente, les voy a proponer que hagamos una especie de conclusión, que será seguramente provisional, a partir de nuestra discusión, en la cual voy a invitar a uno de ustedes, pero dejaré para el final el nombre. Voy a invitar a uno de ustedes para que intente ayudarme en la extracción de una o varias conclusiones de lo que vamos a conversar. Ese es pues el esquema de trabajo que vamos a utilizar. Paso ahora a exponerles algunas ideas de mi parte con relación al estallido social que actualmente vive Colombia. La primera idea que quiero proponerles y que ya inclusive he conversado con algunos de ustedes es la de que pienso que hay una metáfora que es de interés para situar la problemática que vivimos, y es que nos hallamos ante un incendio social que en algunos momentos adquiere características dramáticas, en otros momentos tiende a atenuarse, pero el incendio en el cual nos hallamos creo que es un incendio de significación y de significación no solamente en el presente, sino a mi juicio para el futuro colombiano. Esta metáfora que quizás para algunos pudiera ser discutible, permite pensar diferentes aspectos del estallido social que vivimos. Voy a indicar al menos algunos, quizás no muchas, ideas que la metáfora permite. Particularmente creo que permite saber o reflexionar un tanto
qué es lo que produce o qué es lo que produjo el incendio. Y en ese sentido diferenciar ese hecho de las condiciones que lo hicieron posible. Dicho de otra manera, que valdría la pena tener en cuenta para interpretar, a mi juicio, adecuadamente lo que está sucediendo, diferenciar las condiciones que hacen posible que se produzca el incendio de lo que podríamos llamar, para utilizar un término de la clínica médica y psicoanalítica, el desencadenante de este incendio. Y con ello quiero subrayar pues que unas son las condiciones que hacen posible algo y otra aquello que desencadena un fenómeno a partir de esas condiciones. Y eso creo que es necesario que sea tenido en cuenta en la interpretación de lo que está sucediendo. Porque las condiciones que hacen posible esta situación no son condiciones del momento, es decir, que existían desde ya antes del incendio. Y podríamos decir que un examen puntual de esas condiciones que hacen posible que estemos ante esta situación nos exigiría varias horas de trabajo al menos, por lo cual hace difícil que nos refiramos a todo el conjunto de situaciones que participan de lo que está sucediendo. Voy a dar un ejemplo que me parece que podría ayudar a precisar esta idea. Todos vimos hace unos días, la semana pasada ya, el domingo tal vez, lo que sucedió en Cali con la llegada de la minga. Probablemente todos tendrán conocimiento detallado del hecho. El análisis solo de esta situación sería bastante largo porque podría remontarnos inclusive hasta la conquista española. Es decir, hasta la situación en la cual las comunidades indígenas de Colombia fueron despojadas de sus bienes, de su lengua muchas veces de su cultura, y cómo esas comunidades a partir de eso han tenido que vivir durante siglos un racismo larvado, o no tan larvado, pero seguramente sensible, y es un racismo que creo que es importante tener en cuenta porque él también existe en nuestra sociedad y no solamente existe en otras partes. Y ese fenómeno, por ejemplo, del racismo, que es un fenómeno que el psicoanálisis, por ejemplo, se ha intentado ocupar del mismo y que parte, hay que decirlo, de una idea que es muy cara a los humanos, pero que, tal como algunos psicoanalistas lo han mostrado, el racismo tiene como punto de partida la idea de fraternidad. No es el momento de hacer un examen de ese asunto, pero quiero señalar ese aspecto, por cuanto quizás a partir del mismo sería posible que hiciéramos algunas consideraciones en otro momento. El problema de Cali de la semana pasada con la minga que llegó a Cali nos permite también, por ejemplo, considerar asuntos como el surgimiento del paramilitarismo en Colombia y particularmente en la ciudad de Cali. Y así sucesivamente podríamos hablar de multitud de hechos a partir de un solo fenómeno, dentro de los varios pues, que caracterizan el incendio al cual estamos asistiendo. Algunos, por ejemplo, están invocando en este momento el derecho a la propiedad privada como base de la defensa que los paramilitares que atacaron a la minga
está relativamente bien documentado ya de que la situación la desencadenó un ataque específico de un grupo de paramilitares que están entronizados dentro de nuestra sociedad, que ya hacen parte inclusive de la forma de acción de muchos ciudadanos, si es que se cabe ese nombre, en este país. Entonces creo que podremos en ese sentido preguntarnos por las diversas llamaradas del incendio y que son en ese sentido de muy diversa naturaleza. Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué en este momento aparece esta situación. ¿Qué es lo que la desencadena? ¿Y cuáles son las variedades que existen del incendio colectivo en todo el país? ¿Por qué es generalizado en todo el país y por qué tiene ciertos acentos o atenuaciones en diferentes lugares de Colombia? ¿Por qué se apela en ciertas circunstancias a lo que se ha convertido en un hábito de llamar el vandalismo y que llamemos más bien una protesta violenta? Creo que volveremos a esos temas, pero quiero pasar a señalarles un aspecto sobre el cual quiero hacer un cierto énfasis que me parece importante de la situación actual que vivimos, y para el efecto voy a permitirme hacer una presentación de una idea que la enunciaré al menos de dos maneras. La primera forma de enunciar la idea es esta. Se puede constatar y demostrar que en política, y es que estamos ante un fenómeno que es político, en política es frecuente que se trabaje para el enemigo que presuntamente se combate. Es decir, que lo que los unos hacen como su causa se convierte en aquello que alimenta el poder del enemigo. El caso más dramático que podría mencionar para ilustrar esta idea, es decir, de que muchos en política trabajan para el enemigo, es lo sucedido en las últimas décadas en Colombia a partir de la acción de las guerrillas, de las FARC y del ELN en especial. Porque yo no entiendo, y si alguno discrepa de esto, me gustaría escucharlo, no entiendo que haya surgido un movimiento tan fuerte de extrema derecha en este país sin la acción de las FARC y del ELN, que lograron muy poco en su lucha con relación a lo que su discurso intentaba sostener, pero sí lograron en ese sentido producir no solamente un caudillo de ese movimiento, que sería en ese sentido, a mi juicio, un político del montón, sin tener las banderas que pudieron construir a partir de la acción de las guerrillas, sino que surgió un verdadero movimiento nacional que, por ejemplo, en este momento de alguna manera nos gobierna. Creo que esa idea ilustra que efectivamente muchos trabajan para el enemigo contrariamente a lo que fuese su intención. Pero sabemos que el problema de las intenciones discrepa y es muy distinto al de las consecuencias de los actos. Y es por esto, por ejemplo, subrayo una idea que ya he presentado antes, pero que es la ocasión de señalarla,
de por qué, por ejemplo, una cosa es lo que se llama la ética de las intenciones y una cosa distinta es la ética de las consecuencias. Con esto lo que estoy diciendo es que juzgo severamente la acción de las guerrillas y que le atribuyo en ese sentido al surgimiento de muchas cosas porque las consecuencias de ello fueron esas. Así pues que me parece que es importante reconocer que ese punto se produce en la vida política en múltiples circunstancias. Los ejemplos los podríamos multiplicar y no son solamente de la vida colombiana. Yo podría mencionar, por ejemplo, uno adicionalmente, pero que no pertenece a nuestra historia inmediata, y es lo que se conoce con el nombre del Pacto de Versalles. El Pacto de Versalles, que fue esa humillación que los franceses y los ingleses especialmente hicieron de los alemanes, supuestamente con la intención de sofocar la beligerancia de los alemanes. Y sabemos que con esa intención lo que suscitaron fue el surgimiento del nazismo. Es muy corriente, pues, que las intenciones sean distintas a las consecuencias. Y a mí me parece que en el análisis de la situación que estamos viviendo es importante que hagamos esa distinción por cuanto ello presenta efectivamente múltiples facetas. Quiero destacar que naturalmente no se trata de un movimiento que podríamos llamar mecánico, es decir, de que yo actúo así y lo único que hago es trabajar para el enemigo. Yo describo en forma global una tendencia y que naturalmente su lógica interna es mucho más compleja de lo que ese término de trabajar para el enemigo dice. Por esa razón, invoco otra manera de designar ese punto. Recientemente, en una intervención en, en la Escuela Española de Psicoanálisis, Jacques Alain Miller se refería a un fenómeno contemporáneo muy complejo que está sucediendo y del cual creo que vamos a tener que ocuparnos en los próximos, en esta actividad y en otras, por cuanto efectivamente el, la intervención de Miller apunta a señalar el desencadenamiento de un fenómeno muy complejo en la vida contemporánea relativo a la sexualidad, que es un movimiento que nace, ese movimiento que, por ejemplo, es el de la liberación de las sexualidades y de las diversidades de las sexualidades. Es un movimiento que sabemos que está transformando la sociedad contemporánea. Y una de las cosas que señalaba Miller al respecto es el hecho de que está comenzando a aparecer algo que él llamó la ironía de la dialéctica política. Es decir, que en la dialéctica política siempre de una u otra manera surge una ironía, una paradoja si se quiere. Por cuanto es singular, por ejemplo, que a nombre de la libertad del ejercicio de la sexualidad, está surgiendo comunidades francamente intolerantes frente a los otros y que en ese sentido reclaman que su discurso debe primar sobre todo. Con esto estoy simplemente señalando una perspectiva para el examen de un problema complejo y que no es mi interés ahora comentarlo, pero lo menciono para indicar otro ejemplo y un término distinto para hablar de las paradojas que la dialéctica política comporta. Ese me parece que es un punto fundamental que normalmente es denegado. Ustedes saben que Freud
introdujo un concepto fundamental que Lacan desarrolló y es el concepto de denegación. Es decir, que muchas veces hacemos cosas y negamos que las estamos haciendo o que participemos de algo de lo cual estamos haciendo en sus efectos y consecuencias. Con esto quiero decir que hay una denegación en política que es necesario interrogar y que a mi modo de ver, particularmente en lo que hace a la situación colombiana, convendría que no sucediera. Es pues un fenómeno que a mi modo de ver tiene una complejidad grande y todo esto lo menciono particularmente para referirme a un aspecto del estallido social que actualmente sucede en Colombia. Es mi idea, y quizás algunos de ustedes la compartan o muchos la compartan, de que Duque, con su reforma tributaria, regó la gasolina encima de una situación social que bastó una chispa para que se produjera el incendio. Ciertamente no fue esa su intención, y nuevamente tenemos allí la paradoja. Su intención apuntaba a lo que ustedes quieran. Pero tenemos en ese sentido la idea de que estamos efectivamente ante un hecho producido por este gobierno a partir de la reforma tributaria que hizo estallar al país, creo que especialmente por lo absurdo e inoportuno que resultaba proponer, por ejemplo, castigar la, la canasta familiar en medio de una pandemia o de gravar los funerales en medio de una pandemia y de castigar a las clases sociales más desfavorecidas en un momento como el que vivimos, sin que se piense también en que era necesario tomar otras acciones si es que esos dineros se necesitarían eventualmente para paliar los efectos de la pandemia. Duque, pues, trabajó, a mi juicio, para fortalecer el movimiento social que actualmente existe y que se produce, y que es un movimiento que todos estaremos de acuerdo en que amenaza con producir cambios profundos en la sociedad. Y es aquí donde yo quisiera invitarlos a que reflexionáramos sobre este punto. Si este estallido social amenaza con producir cambios profundos en nuestra sociedad, me pregunto por cuáles son esos cambios que se van a producir si es que este estallido social los produce. Porque sí creo que efectivamente se pueden producir y lo que es más importante, creo que se van a producir. Esto significa que situar ese problema implica preguntarnos por el futuro inmediato de Colombia, que es un futuro que en ese sentido, a mi juicio, hoy es incierto, pero sobre el cual es posible construir hipótesis, y hipótesis razonables que efectivamente nos permitan situarnos quizás mejor, yo esperaría que así fuera, frente a lo que está sucediendo. Yo les quisiera plantear que a mi juicio de este movimiento social se va a producir una de tres posibilidades. Y quiero referirme a las tres
a tres hipótesis de lo que yo considero que puede emerger en los próximos meses, semanas, del estallido social que estamos viviendo, que será un estallido, creo yo, con consecuencias. Y por esa razón, los actores y aún quienes apoyamos la protesta social, deberíamos saber no solamente de sus causas, no solamente de sus dinámicas, sino también de sus consecuencias. La primera hipótesis que a mi juicio se produciría por este estallido social es que el actual gobierno aproveche estas circunstancias para darse un autogolpe. Autogolpe que hay que decirlo, un autogolpe de Estado, que hay que decirlo viene madurando y que hace parte muy claramente de la estrategia política de Duque y del Centro Democrático. Es decir, es un autogolpe que básicamente tiene un elemento fundamental en su construcción y es la concentración del Poder Judicial en torno al Poder Ejecutivo. Y esa concentración del Poder Judicial en torno al Poder Ejecutivo, ya sabemos, por ejemplo, que cada día, hoy vi que había dado otro paso Duque en esa dirección, cada día más funcionarios próximos a la ideología del actual gobierno toman sectores de la rama judicial y ya no quedan sino por destituir los presidentes de algunas cortes. Ya el Consejo de Estado comienza a quedar en torno al gobierno y con ello se va a configurar un monopolio de la justicia por parte del Ejecutivo con consecuencias que es necesario considerar. Esa es uno de los elementos que a mi juicio se va perfilando como una posibilidad. La más inmediata sería que para forzar ese movimiento se produjese una militarización del país que se va a hacer seguramente a nombre de la economía y a nombre de la defensa de la ciudadanía del país. Y con esos dos elementos, es decir, con el monopolio de la justicia y con la militarización del poder, vamos probablemente a ingresar en un periodo de un régimen autocrático y un régimen cada vez más autocrático. Hemos visto que este señor que nos gobierna es perfectamente sordo a todo lo que no sea de parte de sus amigos y que es un hombre que inclusive tiene un silencio culposo sobre la historia de Colombia y que se niega inclusive a reconocer ciertos episodios de la historia colombiana, lo cual configura una ideología que a mi modo de ver es una ideología supremamente problemática si es que el autogolpe se configura. Ahora, a mi juicio hay una segunda alternativa. La segunda alternativa es que efectivamente ese autogolpe no tenga las condiciones suficientes para desarrollarse y desplegarse, que tendría como uno de sus objetivos principales el impedir que haya elecciones presidenciales el año entrante, porque esas elecciones presidenciales van a ser seguramente ganadas por lo menos, llamémoslo así, por un sector de oposición radical al actual gobierno. Yo no quiero aventurar ahora hipótesis de quién sería ese, pero lo que sí estoy seguro es que si se realizaran las elecciones, esas elecciones la perdería el establecimiento actual. Y eso lo saben. Entonces,
las elecciones creo que se han convertido en un punto neurálgico del problema, en un punto que creo que vale la pena meditar y que convendría considerar si el estallido social actual debe trabajar para permitir o no que se realicen las elecciones del año entrante. Si yo estuviese participando en la dirección de algún sector del movimiento actual, la bandera primordial que exigiría en este momento es garantizar las elecciones del 2022, porque esas elecciones efectivamente pueden producir consecuencias profundas en esta sociedad, consecuencias que quizás sean necesarias y, lo que es más, evitar particularmente el desastre que se nos puede avecinar a partir de un golpe de Estado. Esa es la segunda hipótesis que brevemente señalo de esta manera. La tercera hipótesis exigiría un análisis de por qué, por ejemplo, el golpe de Estado es necesario. Y exigiría saber que, por ejemplo, el proceso de paz, y eso sería algo que haría un gobierno que se eligiera en el 2022 contrario a este régimen actual, el proceso de paz continuaría avanzando y continuaría probablemente llevando a la cárcel a algunos personajes que ya están al borde de ser judicializados por la JEP. Con lo cual, por ejemplo, puede haber como consecuencia que el dirigente máximo de la extrema derecha de este país, es decir, Uribe, sea en ese sentido convocado a declarar quién sabe con qué consecuencias. Todo esto creo que hace para la derecha actualmente en el poder en Colombia muy temible este movimiento, y mucho más que los bloqueos o que otras cosas, porque habría que pensar si los bloqueos también de alguna manera están patrocinados por aliados del régimen. En ese sentido, podríamos decir que toda esta idea configura una cosa, y es que haya una tercera alternativa, y es la de que efectivamente se declare un golpe de Estado, inclusive saliendo del mismo gobierno y llevando al poder una junta en la cual algunos sectores de, de centro derecha puedan participar y que efectivamente lleguen a controlar el poder durante un periodo indefinido de años. Yo me temo personalmente que esa puede ser la hipótesis más probable de lo que esté pasando, de lo que vaya a pasar. Me parece que es una hipótesis que valdría la pena analizarla y discutirla, porque de todas maneras tiene factores en contra importantes. Uno de los factores es cuál sería la reacción, por ejemplo, del gobierno de Biden ante un golpe de Estado de esas dimensiones, o cuál sería en general la reacción de la comunidad internacional, incluidas las calificaciones de la economía del país. Por tanto, en ese orden de ideas, creo que habría la necesidad de que consideráramos estas hipótesis y quizás otras que se puedan plantear para el examen de esta situación, y examinar particularmente tanto la evolución de lo que está sucediendo como también la ubicación ante la misma. Yo quería expresar básicamente por hoy estas ideas, y como les dije inicialmente, quiero invitarlos a que expresen sus opiniones, que expresen sus conceptos sobre los temas que he señalado, o seguramente también otros, que nos permitan
avanzar en la comprensión de esta situación y que eventualmente nos permita en ese sentido hacer algunas contribuciones en algunos lugares a la comprensión de lo que nos está sucediendo. Dejo aquí mis anotaciones y les cedo la palabra a quienes quieran hacer una intervención, una pregunta, un comentario o un análisis de algún aspecto del problema. Muchas gracias y les cedo la palabra. Como les dije, ustedes podrán solicitar la palabra en el botón que hay en la parte inferior, en la parte que se llama reacciones. Dándole clic allí, les aparece la opción levantar la mano. Entonces, quien quiera levantar la mano puede en ese sentido dar clic allí y le daremos la palabra. Le pido a Marlon que me ayude en la coordinación de este punto. Sí, aquí estoy pendiente, Juan. Te agradezco mucho. El mono o Amalia, no sé quién se llama. Eso, alguno de los dos quiere hablar. Pueden activar el micrófono. ¿Ya lo activaste? Sí, ya está activo, Javier. Puedes tomar la palabra. No, yo creo que las tres hipótesis precisamente no se mueven en el campo del optimismo, ¿no? Y de pronto el optimismo está en ese movimiento social que se arraiga en todos los terruños. Es maravilloso ver pues cómo la gente se ha movilizado en pueblos, cómo la gente campesina, la afrocolombiana, cómo la gente indígena y cómo la gente en las ciudades, pero sobre todo lo que llaman la primera línea de una juventud que tiene una característica fundamental, y es que, como diría pues la médica Carolina Corcho, la generación de los niños, en el sentido de que no tienen ni trabajo ni estudio y están siendo permanentemente agredidos pues por esta situación social, pero también pues digamos que es mucho tiempo de estar siendo perseguidos por la fuerza pública de distintas maneras y por la otra manera de ocupar el territorio en este país, casi que metro a metro por esas estructuras paramilitares que combinan ser instrumento del narcotráfico, pero ser también instrumento de la ultraderecha, de esa extrema derecha que se configuró. Me gusta mucho pues la tesis de trabajar para el enemigo. Yo creo que eso ha sido bastante claro, pero yo quería dar algunas anotaciones frente a cómo es posible que de pronto la salida no sea la declaración del estado de conmoción interna, que es lo que quieren, generar ese estado de guerra civil, que es lo que quieren, para poder garantizar precisamente lo que señala Juan Fernando, de un desenlace hacia un régimen autoritario basado pues en ese gobierno con los militares. Y es el diálogo que se ha producido en la diáspora colombiana, una de las más grandes del mundo. El reencuentro entre colombianos y colombianas en el exterior, que estaban polarizados y que creo que la coyuntura está demostrando un reencuentro y un abrazo de la diáspora. Una comunidad internacional mirando sobre Colombia, y he seguido pues como las declaraciones del Parlamento alemán, el inglés, el de Estados Unidos y el sistema pues de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene una misión pues que creo que comienza esta semana. Y ahí como ese develamiento de la situación internacional, de la situación de Colombia y cómo se posa, digamos, lo que podríamos llamar institucionalidad democrática internacional sobre Colombia. Entonces me parece que eso puede ser como algo que de pronto lo mitigue. Y estoy sorprendido con la autoorganización juvenil, porque con esa tesis de la
revolución molecular disipada de ese fascista chileno que capacitó al ejército colombiano y que ha tuiteado pues Uribe tanto, han querido generar la idea de un enemigo internacional como el comunismo internacional o como decían el castrochavismo, lo reemplazan y es muy raro que cojan una teoría de la química y de la química cuántica y hagan un traslape como hacia un lenguaje de ciencias sociales para decir semejante estupidez que sería un chiste si no fuera tan trágica de esa manera de pretender argumentar cómo la protesta cívica, ciudadana, legal y legítima y pacífica pueda ser objeto militar, pueda ser objeto militar en términos de blanco, tanto de una policía hiperarmada, que no tiene solo armas de uso no letal, sino que tiene otro tipo de armamento, y esa combinación con el paramilitarismo y con el ejército. Esa justificación es, pero yo creo que hay una juventud dispuesta a resistir. Entonces no es una reforma tributaria, sino que esto va mucho más allá y que la gente tiene energía para mucho rato. El desenlace se tiene que expresar en las elecciones y yo creo que sí, comparto lo que tú dices. Hoy, lógicamente, ganaría una coalición de centro-izquierda, con toda claridad en este país. Era eso, Juan. Muchas gracias, Javier. Creo que nos has dado algunos luces sobre algunos puntos importantes. Yo quisiera preguntarte una cosa, Javier. Yo he leído algo, pero me es muy confuso aún en qué consiste la tal revolución molecular disipada. Sí, es ¿Tú podrías ilustrarnos un poco más al respecto? Sí, es un señor. Y yo te invito a que inclusive nos transmitas la idea de una manera no solamente crítica, que desde luego la puedes hacer, sino descriptiva también. Bueno, ahí se podría como mirar más, pero retoman muchos elementos de la química. Yo diría que de la química mecánica y en últimas también de la química cuántica, pero es como decir que hay una penetración de grupos que pretenden como de una izquierda internacional, del comunismo internacional o de algo así por el estilo. Pues recordemos que no estamos en la Guerra Fría, recordemos pues que inclusive el régimen de Maduro es un régimen bastante desgastado y lo menos amenazante, pues en todo caso entonces se crea esta teoría de revolución molecular disipada, porque lo que quieren hacer ver es que cada marcha, cada comunidad, cada movimiento social tiene adentro infiltración, una infiltración que se expresa en una movilización para tumbar. ¿Esa infiltración procede de quién? Pues de las izquierdas, de lo que ellos ya no hablan de un centro único. Recordemos que las elecciones pasadas, inclusive cuando Trump llega también diciendo que los otros son castrochavistas, inclusive a Biden lo tildan de castrochavista. Y recordemos lo que pasó aquí en las elecciones pasadas, yo soy de los que digo que esas elecciones no las ganó Duque, pero con las mentiras y las falsas mentiras reemplazan ahora, creo yo, el castrochavismo por revolución molecular disipada, tratando de hacer ver que hay un enemigo que se logró incorporar, por ejemplo, estos jóvenes que están en la primera línea y que bloquean Cali. Cuando uno los oye hablar, son jóvenes de las barriadas, como decir cualquier muchacho de aquí de una comuna nuestra, que obligado como por las circunstancias y por esta movilización, se organizan, se autoorganizan. Ya. Pero yo no aceptaría la tesis de que están dirigidos ni por el ELN, ni por las disidencias, ni por el narcotráfico. Hay un nivel de autoorganización que la dirigencia del paro
que las burocracias sindicales, que los partidos de cualquier índole no logran entender, no son capaces de entender que se juegan las muchachas y los muchachos en la barricada, que además son barricadas que tienen un planteamiento pacifista, que cuando ustedes oyen hay un video que está circulando en donde la chica dice, nosotros estamos contra la corrupción, nosotros queremos dialogar. Iban a entrar al Coliseo y allá estaba el alcalde de Cali y empezó el ESMAD a rodear y ellos se retiran con los organismos de derechos humanos y dicen, negociamos en los puntos de resistencia. Y hay uno que es famoso, que es Puerto Resistencia. Sí. Entonces, es si nosotros no leemos... Es muy interesante, digamos, el punto, pero yo no sé si estarías de acuerdo conmigo en esto y cerramos la discusión allí y le damos eventualmente la palabra a otras personas. Y te propongo esta hipótesis que me respondas sí o no. ¿Tú crees que el nombre de teoría molecular disipada es un nombre de una nueva teoría conspirativa? Sí, de la ultraderecha, y la avala un hombre de apellido, de nombre Edwin, que vino a capacitar al ejército colombiano y es un ultraderechista, Es decir, pinochetista, fascista de Chile, un hombre que se podría acaba decir de pasar. que, digamos, aquí la lógica de las teorías conspirativas adquiere un revestimiento científico para intentar en ese sentido construir una hipótesis de cómo entender el movimiento social. De acuerdo, Sí. Muchas gracias, Mono. Te agradezco mucho. ¿Había alguna otra persona, me pareció, que estaba interesada en intervenir? Si mal no estoy, fue Silvia García, o quien figura bajo el nombre de Silvia García en el... si todavía... Juan, buenas noches. Yo no soy Silvia García, pero soy supremamente cercano a ella porque he convivido 45 años con ella. Entonces, me pareció interesante que te vieran el rostro, Pacho. Bueno, vamos a ver si soy capaz. Ya. Y ahí vemos a Silvia García. Y ahí vemos a Silvia García. Me voy a quitar para que puedan hacerme. No, pero quédate ahí. Absolutamente no. Juan, pues primero que todo, muy interesante hasta donde hemos llegado. Perdóname, Pacho, porque ¿Sí? yo digo brevemente para quienes no te conozcan, aun cuando muchos de los presentes lo habrán reconocido, que es Francisco Gómez, nuestro cardiólogo de cabecera, nuestro cirujano de cabecera y quien participó en el coloquio sobre psicoanálisis y medicina. Y bueno, te oímos, Pacho. Tienes toda la razón. Muy buenas noches, muy buenas tardes, pues para todos. No, Juan, simplemente es una pregunta que quizá habíamos en algún momento de nuestra conversación habíamos tratado de esbozarla como pregunta y como respuesta, pero es la siguiente, Juan. Efectivamente, como lo mencionaste, el Tratado de Versalles o la firma ese armisticio de Versalles, al de todas maneras sojuzgar de una manera muy contundente, no solamente a la economía, no solamente al ejército, sino a la economía y finalmente al pueblo alemán, fue el germen que de alguna manera produjo el levantamiento posterior del nacionalsocialismo, que terminó con el poder de Alemania y la declaración de guerra, pues prácticamente a todos los países del mundo. Entonces yo simplemente lo que quisiera es mencionar esto, porque creo que ya lo habíamos hablado. Es decir, la posibilidad de un golpe de Estado necesariamente de la extrema derecha en nuestro país, no sería a su vez también el y no solamente popular colombiana, sino a la vez probablemente internacional. Pacho, se suspendió tu voz un momento. ¿Puedes repetir la idea?
Ay, Ya, Juan, qué pena. Sí, no, sí, sí, tranquilo, sí. tranquilo. Ahí me oyes, Sí, me ahí te oyen, oigo. Sí, 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 correcto. Doctor, me estás oyendo. sí, doctor, Bueno, mira, no. podemos, Re- doctor, perdón, perdón, Marlon, sí. podemos, si apagas la cámara, qué pena no hacerle caso a Juan lo de la cámara, si apagas la cámara, el audio se pone más fluido, Ok, Pacho. creo que es mejor. Bueno, Gracias, doctor. eh, apagar la cámara ofende un poquito mi vanidad, pero no, No Pena. no, poder, no, nos privas de tu bella figura, pero sí, los soportamos. bueno, no, Juan, ya lo habíamos hablado, entonces voy a repetirlo muy sintéticamente para no quitarle tiempo a otras personas. Si el Tratado de Versalles significó no solamente para el ejército, sino para el gobierno y el pueblo alemán un sojuzgamiento, es decir, una cruel realidad para ellos, que necesariamente produjo entonces posteriormente el nacimiento y crecimiento del nacionalsocialismo en Alemania. Entonces la pregunta la quiero trasladar a Colombia, es decir, si en este momento histórico del mundo, el advenimiento de un gobierno de extrema derecha tomado por hecho y no por derecho, no pudiera a su vez ser el germen no solamente de un levantamiento muy agudo, por ejemplo, de esta juventud que está marchando, sino también, por ejemplo, inclusive de gobiernos como el de Joe Biden o gobiernos como los de la China o de otros países. Y, eh, y si eso, entonces, no estaría en la consideración de las personas que están, digamos, de alguna forma, y tal vez no sea esa la palabra, pero la voy a usar así, conspirando contra el Estado todavía afortunadamente democrático que tenemos. Esa era simplemente la pregunta, Juan. Es decir, tú planteas de que habría una conspiración, es lo que en resumen digo. ¿Entendí, Pacho? No, Juan, no. La pregunta es que si de la misma manera que el Pacto de Versalles produjo la reacción del pueblo alemán, digámoslo, Sí, hasta el punto de haber creado el nacionalsocialismo, sí. el hecho de que hubiera un golpe de Estado de extrema derecha en Colombia no produciría a su vez una extrema reacción no de la izquierda, sino de la juventud colombiana, de los movimientos oprimidos y también de los movimientos internacionales o de gobiernos internacionales como el de Joe Biden, por ejemplo, cómo se comportaría Joe Biden ante una presidencia del doctor José Obdulio Gaviria. Es una pregunta, no, porque Correcto. no tengo la respuesta, Juan. Muy bien. Gracias, Pacho. Sí, ya creo haber entendido tu pregunta. Yo tengo una respuesta, pero le propongo a Javier, que se refirió justamente a ese punto, que si tiene alguna posibilidad, Javier, de responder lo que plantea Pacho, que lo propusiera. ¿Tienes alguna posibilidad, Javier, de decir algo al respecto? No, sí, yo pienso, es eso, pues que, pero lo pienso es como con esperanza, y si lo decimos en clave de hipótesis es, la comunidad internacional, los países, inclusive con mayores intereses económicos en Colombia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, pues, o el Reino Unido, Alemania, pueden influir en esa perspectiva que está proponiendo el doctor Francisco, es hacia presionar contra el golpe, contra la declaración del estado de conmoción, y lo pueden hacer desde el punto de vista tanto político como económico, con sanciones específicas, con retiro de ayuda a la cooperación. Por ejemplo, Inglaterra coopera con la policía y ya está amenazando con retirar ese tipo de cooperación. Entonces puede ser ese factor que ayude a que
por lo menos tengamos elecciones en el 2022. De acuerdo. Gracias, Javier. Sí, es decir, bueno, Marta Escobar quiere hacer una intervención. Te cedemos la palabra, Marteja. Bueno, gracias. Si quieres, puedes poner la cámara para que te vean y si quieres te presentas también. Bueno. Pues bueno, algunas personas me conocen, pero porque soy asidua participante de este espacio y pues en el día de hoy me parece muy importante que estemos abordando pues este tema tan complejo y tan álgido pues para nuestro país. Lo que yo quería como preguntar, bueno, a Mono y a ti o a algunas otras personas, es que de alguna manera se viene planteando la posibilidad de una negociación por parte del Comité de Paro. Entonces, cuando se habla de negociación, cuando se habla del Comité de Paro, de alguna manera eso abre como una puertecita o como una luz, pero ya con lo que tú has planteado, bueno, y con el análisis que se ha hecho, siento que es como que no se creyera o por las condiciones no se considere que realmente este comité, pues por un lado sea realmente representativo bueno, de esa muchachada, de los movimientos sociales, aunque creo pues que de alguna manera ahí tenemos representación del movimiento estudiantil, tenemos representación también, digamos, del rechazo que está haciendo un sector de los médicos sobre el asunto de la reforma de la ley de salud, de la propuesta pues de la reforma o una contrapropuesta a esa propuesta. Bueno, tenemos de alguna manera, se está haciendo como un esfuerzo. Entonces quería como que nos ampliaran un poquito ustedes cómo leen eso, si no ven ahí ninguna posibilidad y por el contrario, las hipótesis o la hipótesis que planteaste es la hipótesis que más se acerca como a una realidad. Gracias. Gracias, Marta. Eres muy amable. A ver, le propongo a la sala, bien sea a Javier, a Pacho o a cualquier persona que quiera contestarle a Marta, o en su defecto lo haría yo, pero creo que sería oportuno que otras personas expresaran su opinión y la pregunta de Marta me parece que es oportuna. Si la comprendo bien, es efectivamente si se cree que el comité de paro, a pesar de que no sea completamente representativo, es un esfuerzo que puede conducir a alguna salida. ¿Es así más o menos la pregunta? Correcto, Sí, correcto. perfecto. ¿Hay alguna persona en la sala que quisiera? A ver, Luz Estela, veo que Luz Estela quiere expresar alguna idea. ¿Podría abrir el micrófono, Luz Estela, y intervenir? No sé si sobre lo que pregunta Marta o sobre cualquier otro tema es bienvenido. Sí, buenas tardes, Juan Fernando. Hablas con Rodrigo Jiménez, Rodrigo, ¿cómo estás? el, Si, el si usuario quieres, de mi esposa. de acuerdo. Primero, mis excusas por no poder abrir la cámara porque tengo pues esa deficiencia con la cámara. Yo quisiera articular la pregunta de doña Marta alrededor de lo que tú propones como hipótesis de las salidas que se pueden dar. Lo que yo veo, muy a pesar de que el vasto sector de las juventudes tenga una tendencia a no querer reconocer otras representaciones más directas, en este caso, por ejemplo, el comité de paro. A mi modo de ver, el comité de paro sí tiene el suficiente reconocimiento y además la autoridad, pues es quien convocó y ha podido sostener desde hace más de un año alrededor de todas las circunstancias que se han venido generando y que finalmente desembocan en este estallido.
Entonces, el comité de paro sí tiene autoridad para hacerlo y tiene capacidad para agenciar en esta agenda exploratoria salidas posibles. Lo que yo entiendo con el enfoque que se ha venido dando es que este estallido sí puede marcar un hito en la transformación del rumbo que puede tomar la nación. Y cuando hablo de la nación, me estoy refiriendo a que es posible que de aquí se derive un nuevo presupuesto para lo que podríamos decir no solamente la historia de los nacionales, sino la propia historia inclusive de la configuración del Estado. En el comité de paro no solo se podría tratar de que se defina la discusión de la agenda, porque si nosotros miramos la agenda en su forma, lo que puede permitir es lograr ampliar las posibilidades de buscar un acuerdo con todas las fuerzas vivas nacionales sobre el rumbo que ha de tomar el país. O sea, en sí, digamos lo que las demandas que se están pidiendo y que son legítimas, son demandas que posiblemente no van a tener una respuesta clara en el actual gobierno por su imposibilidad en el sentido de que no tiene capacidad de agenciar una negociación que satisfaga por lo menos mínimas posibilidades. Pero lo que sí está en el horizonte es que se pueda inclusive, por ejemplo, derrocar la intención de la reforma a la salud y provocar un debate nacional en relación con lo que es la debilidad de la democracia en Colombia. Dentro de esa debilidad tenemos que entender la configuración, por ejemplo, de las políticas que se tienen en los organismos de seguridad del Estado. Por ejemplo, que se defina claramente sobre el acuerdo de paz en relación con lo que viene debatiendo en el país acerca de la indolencia del Estado en relación a la protección a la vida y sobre todo y fundamentalmente a la vida de los líderes que propenden por una democracia. Entonces yo creo que alrededor del comité de paro y alrededor de el debate nacional se puede abrir una compuerta para una salida aún distinta. Ahora, esa salida de un acuerdo nacional precisamente estaría orientada a la protección de un evento democrático como son las elecciones el próximo año. Lo dejo aquí por el momento. Muchas gracias, Rodrigo. Marta, te pregunto, ¿te parece satisfactoria la respuesta de Rodrigo o tendrías algunas cosas que añadir? No, pues me parece importante pues lo que dice Rodrigo, pero quisiera escuchar un poquito más qué puede significar, qué opción real existe de esa salida o si es algo que lo vemos que va a dilatar y va a prolongar el proceso y finalmente podemos caer en una situación más delicada como la que planteaste con relación pues a un golpe. ¿Hay alguien que quisiera referirse a ese punto, bien sea de quienes hayan intervenido u otros? Juan. Sí, Javier. Yo creo que las fuerzas, o sea, los centros, los grupos más organizados, las ONGs, los sindicatos, las juntas de acción comunal, están planteando una fase que para la fase que sigue se le está denominando una fase asamblearia. Chile muestra también un camino. O sea, el estallido chileno condujo a una reforma constitucional y acaban de elegir la constituyente. Y hay una buena y significativa representación que puede transformar esa constitución que acordemos que se hizo bajo dictadura. ¿Qué puede pasar en Colombia? Que si se logra arrastrar el proceso hacia esa fase asamblearia, y cuando se dice asamblea, es la asamblea en la facultad, es la asamblea en el barrio, es la asamblea en la vereda, es la asamblea del sindicato, es la asamblea. Esa fase de análisis y reflexión que politiza, que permite la palabra, que permite la conversación y presionar un diálogo múltiple en el que no se puede desconocer al comité de paro, así sea tan desconectado
de una movilización que tiene rostro juvenil y rostro de mujeres. Esperen y verá lo que se está orquestando en todas las ciudades con el estallido feminista, juvenil feminista. Están montando la canción que ha hecho historia del tombo violador o el Paco violador según Chile, bueno, que salió allá en Valparaíso, y se va a generar esta semana una oleada de expresiones de las mujeres rechazando la violencia contra ellas en el contexto también de las marchas. Esta juventud no es una juventud militante, no obedece a la lógica de partidos ni de organizaciones piramidales. Y si eso no lo entienden, las viejas estructuras sindicales y partidistas no van a ser capaces de hablar con esta muchachada que está dispuesta a quedarse ahí en los puntos de resistencia. Entonces, creo que el diálogo es múltiple, que el Comité del Paro es un lugar, pero que tiene que abrirse muchos escenarios. Pero tú decías una cosa del gobierno Duque que es sordo. Pero en todo caso, lo que quería señalar es que los muchachos trascienden la coyuntura, tienen una idea mucho más allá, están hablando de paz, de anticorrupción, están hablando de otro país. Así lo digan como lo digan, así no tenga el programa con los puntos y las comas que suelen organizar los partidos y los sindicatos, yo creo que la tienen clara. Pero entonces, si el diálogo no es múltiple y súper abierto, es imposible. Gracias, Javier. Me pareció que Pacho quiere intervenir nuevamente. ¿Estoy equivocado? No, sí, Juan, pero es una cosa muy breve con relación a lo que expresó la doctora Marta hace un momento. A mí me parece y siempre me ha parecido que la misión fundamental democrática del gobierno de Iván Duque hubiera sido la construcción concreta de los acuerdos de paz de La Habana, cosa que él ha hecho lo imposible por entorpecerlos. Sin embargo, a pesar de ese entorpecimiento sistemático en lo económico, en lo político, etcétera, yo pienso que la Justicia Especial para la Paz ha sobrevivido a esa agresión o a ese desdén, que también es una agresión contra ella misma. Y pienso que estamos, y tú lo dijiste, Juan, y me parece quiero recoger eso porque me parece muy importante, estamos a puertas de comenzar a escuchar sentencias contundentes de la Justicia Especial para la Paz, que seguramente nos van a revelar muchas verdades que estaban, pues que no habían salido a flote. Y creo que esa es una también de las misiones que puede tener grupos políticos como el Centro Democrático, que es despedazar y evitar que la Justicia Especial para la Paz pueda tener un buen suceso. Es decir, ellos van a estar dedicados a desbaratarla hasta donde sea posible. Pero vuelvo a insistir, considero que es uno de los problemas más importantes que hubiera tenido en su agenda el presidente que sucedió al que, digamos, de alguna manera firmó esos acuerdos. Es todo, Juan. Gracias, Pacho. Como vamos llegando a los límites de tiempo que hemos previsto, y yo siempre soy respetuoso de esto, estamos llegando a las conclusiones. Quizás con lo que acaba de decir Pacho, podríamos insinuar una primera conclusión que le invito a Pacho o a Javier o a Marta o a alguna otra persona, a Rodrigo, a que la ratifiquen o la cuestionen. Y sería a partir de lo que acaba de señalar Pacho.
Yo estoy de acuerdo en que uno de los puntos neurálgicos de todo este proceso tiene un nombre específico en este momento, que se llama la JEP. Y que la JEP, en ese sentido, es un objetivo de las salidas autocráticas que se están planteando. Y que ya sabemos que hay un movimiento efectivo alrededor de eso. Eso significaría que quizás, digamos, habría que trabajar, y yo me pregunto cómo, y le planteo la pregunta, por ejemplo, a Rodrigo o a Javier, que habría que trabajar específicamente en este momento para crear las condiciones para que la JEP pueda sobrevivir a algún movimiento que se pueda gestar en este momento. Yo no sé si alguno de ustedes, de los que he mencionado, u otro, si lo desea, quiere referirse a ese punto que me parecería que nos va vislumbrando una posibilidad de situar problemas. Ya lo que introdujo Marta, por ejemplo, específicamente, y con el apoyo de las observaciones de Rodrigo y de Javier, me parece que es muy importante, y es el hecho de saber que efectivamente el Comité de Paro tiene una capacidad de convocatoria, tiene una cierta autoridad frente al movimiento, así no sea una autoridad completa, que no lo podemos esperar que se produzca, pero saber eso, y yo les creo en este momento a quienes se han expresado en ese sentido, me parece que es una conclusión importante que podemos extraer, pero yo quisiera referirla ya con relación a la JEP, y si hay alguno que quiere decir algo al respecto, estaría, creo que, interesado en escucharlo. Sí, Juan Fernando y los participantes. Sí. Aún pues yo quiero tener optimismo frente a la salida, es en la medida en que el acuerdo de paz cuenta con un abrigo de la comunidad internacional. Y de hecho la JEP también cuenta con ese respaldo. Eso son palabras mayores. Y al insistir que son palabras mayores, algo que se tiene claro dentro de la agenda tiene que ver con el asunto del asesinato de líderes sociales y la violencia endémica, sobre todo de liquidación de estos líderes y de los defensores de derechos humanos. Eso, a mi modo de ver, le va a permitir y va a permitir que este movimiento, si bien tiene ribetes de salidas muy difíciles, le va a permitir contar con una respuesta de orden de solidaridad internacional que ya la hemos visto, la hemos notado en el marco más amplio. Cuando digo en el marco más amplio es de pronunciamientos de instituciones internacionales, de estados también, y eso a mí me permite visualizar de que eso es una protección al debate que se va a abrir en estos momentos. Mañana mismo hay diálogo en la negociación, el término es negociación y cuenta con la veeduría de Naciones Unidas y cuenta con la veeduría de la Iglesia, y a mi modo de ver eso le permite blindar a los negociadores y le permite blindar al movimiento una posible salida de tipo autoritaria en estos momentos, porque sería aún inclusive mucho más desastroso. Y eso a mí me parece que nos puede dar luces en relación a cómo puede ser el trámite de ahora en adelante. ¿Tú tienes, Rodrigo, alguna razón específica para considerar que en efecto el comité de paro puede en ese sentido tener alguna posibilidad de hacer triunfar alguna de sus tesis? Sí, el comité de paro tiene en estos momentos, primero, una bandera que se levantó desde hace un año y que cuenta con un respaldo muy amplio de los movimientos culturales, de los sectores sociales y de los sectores más organizados, dentro de ellos muchos ONGs y muchos movimientos activos. Aquí, de pronto, lo que sí habría que estimar es que buena parte del movimiento juvenil, efectivamente por sus características, ahí tendríamos que hablar de fenómenos de la adolescencia, pero también
es el único sector que de pronto se ha mostrado más desbordado en el sentido de que se ha manifestado en algunos sectores de que no tiene quien lo represente. Por lo menos no se ha dejado ver claramente de que tenga una representación específica. En esa parte sí hay que considerar de que el movimiento, sobre todo las juventudes, son, si se quiere, el único que ha desautorizado algunos en algunos sectores, no en todos. En algunos sectores, por lo menos su voz se ha expresado diciendo no nos representa o ha desbordado buena parte de los pedidos, pero el Comité de Paro tiene una amplia audiencia en estos momentos en la convocatoria y de hecho también no solamente tiene una amplia audiencia, sino que el movimiento, el Comité de Paro tiene capacidad de moverse y capacidad de seguir ofreciendo propuestas a la situación. De acuerdo, muchas gracias, Rodrigo. Creo que tus intervenciones nos han, por lo menos a mí y quizás a muchos otros, renacer la esperanza en medio de un panorama muy sombrío que para mí se estaba abriendo. Juan, si quieres yo te agrego algo y es que Dale, Gloria. la mayoría de las propuestas que el Comité de Paro tiene hoy las presentaron no solamente que se las entregaron al gobierno, se las habían hecho al gobierno desde el año pasado, sino que eso está radicado. La mayoría de lo que ellos hoy están discutiendo está radicado desde el 20 de junio del año pasado. Escuchamos esta semana en CMI. O sea, lo que demuestra una vez más, como dice Correa de Correa Lugo, que estamos frente a un Estado quieto y además quieto es un Estado mamón, que promete cosas y no las hace o que dice, o sea, hoy aparecen y ustedes empezaron a ver desde, yo creo que por ahí desde el miércoles o jueves, en un afán impresionante de los ministros, el ministro de Trabajo, del comisionado de paz, que pues que yo le digo comisionado de guerra, en un afán en que hay que negociar, hay que negociar. Y lo que uno se pregunta es, pero ¿por qué no los habían llamado? ¿Por qué no habían empezado por lo menos a hablar con ellos? Y ellos están con unas propuestas que son prácticamente las mismas, casi son las mismas que están pidiendo desde el año pasado, 20 de junio, o sea, estamos hablando más de 10 meses, incluso radicada, está radicada. Gloria, yo te quiero hacer una pregunta y quizás algún otro la pudiera responder también. Dentro de la acción del Comité de Paro está como una de las consignas algo que yo señalé como fundamental y es que se realicen las elecciones del año próximo. Se lo pregunto también a Rodrigo. No, eso no lo tienen contemplado. Eso no lo tienen contemplado porque digamos que eso se da por hecho en lo que tenemos implementado, digamos, en nuestro país. O sea, eso no está en discusión. No está en discusión porque, digamos, se tendría que dar. ¿Y qué posibilidades le ves tú de que efectivamente se garantice eso? Pues yo se las veo todas, pues por lo que además hemos hablado aquí de todo el acompañamiento que tenemos internacionalmente. Y yo creo que el desprestigio que hoy tiene el Centro Democrático y su líder Uribe, yo creo que eso no da para... Pues yo no estoy tan pesimista, digamos, como tú. No estoy tan pesimista como tú. Es claro. Muchas gracias, Gloria. Bueno. Bueno, mis estimados amigos, realmente creo que ha sido una sesión de trabajo muy interesante. Hemos llegado al límite del tiempo y infortunadamente tenemos que suspender aquí ya hoy. Les espero en la próxima reunión nuestra de cuestiones. Será el 5 de junio, y según las circunstancias continuaremos con el tema que veníamos tratando o continuaremos con el tema de la situación colombiana. Les agradezco mucho su atención y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
Gracias, Gracias, Juan. Juan. Gracias. Excelente intervención de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.